Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Ciencia y Sociedad. Hoy día vamos a hablar de un tema extraordinariamente relevante e importante que se refiere a la estupidez. Lo vamos a hacer en dos episodios. Vamos a hablar de cómo se llega al razonamiento de la estupidez, ¿cierto? O cómo piensa un estúpido. Y el siguiente que va a ser relacionado eh, con las acciones, ¿cierto? Y el impacto en la sociedad que tiene la estupidez. ¿Ya? Entonces, partiendo, vamos a hablar de la famosa ley de Brandolini, ¿cierto? Él es un programador italiano que vio una entrevista de TV política que tenía que ver con Berlusconi, ¿cierto? Y otra persona, y él le sorprendió la cantidad de falacias y estupideces que se decían, ¿cierto? Entonces él postuló esta idea que dice la cantidad de energía necesaria para refutar una falsedad y o estupideces es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirla. O sea, es siempre la estupidez, ¿cierto? Es muy rápida, ¿ya? Eso se puede ver en esta imagen que se ve ahí. Esta es la teoría de la luna, ¿cierto? De la luna de queso, ¿cierto? Porque uno se ve que en la primera parte postula, él conjetura simplemente que una luna es de queso y en el segundo momento alguien le explica, ¿cierto? Con hechos por qué no es así y a él básicamente no le importa, ¿ya? Eh, y esto se relaciona también con una frase que generó el señor Alejandro Dolina, un escritor argentino, ¿cierto? Que habla de la ignorancia, pero en ese tiempo es mucho más antiguo, entonces básicamente él se está refiriendo a la estupidez más que a la ignorancia. Pero dice así: la estupidez es más rápida que la inteligencia. La inteligencia se detiene a cada rato a examinar la en cambio, la estupidez pasa por sobre los accidentes del terreno, que son las nociones de la realidad, ¿ya? Y pasa a gran velocidad y jamás hay nada que le llame la atención. Así llega rápidamente a cualquier parte, especialmente a las conclusiones. Eso es lo que podemos ver en la anterior, ¿cierto? Simplemente es tirar una idea, ¿cierto? Pero que básicamente no tiene ningún método de control, ¿cierto? No hay control en esas frases. Simplemente hay una idea y no hay ni un tipo de objeción, ¿cierto? Revisión de datos, nada, ¿cierto? Entonces ahí ya podemos empezar a hablar de cómo funciona esto que se llama, esta forma de pensar, ¿ya? Pero nosotros no vamos a hablar de qué es la estupidez en sí, solamente vamos a enlazar con las cosas cómo piensa este tipo de persona, ¿cierto? Ahora entonces vamos a explicar cómo es posible que se llegue a esa situación, que es lo que yo explicaba anteriormente, ¿cierto? Básicamente eso ocurre cuando al sistema educativo, específicamente a los niños, se les quita esta posibilidad de entrenar el pensamiento crítico, el pensamiento científico, ¿cierto? Y hacer discusión acerca de la ética, la moral, ¿cierto? Los valores, los principios. Entonces, cuando tú quitas eso, las personas quedan susceptibles a las falacias, a las mentiras y a la posverdad, como yo lo expliqué anteriormente, ¿cierto? Que básicamente nos inundan con información que no es verdadera, pero no tenemos la capacidad para procesarla ni discernir qué es verdad y qué es no, ¿cierto? O qué tiene un interés específico. Entonces, esa es probablemente la más grande situación, la compleja que ocurre ahí, porque no es solamente referido a que un niño no aprenda matemáticas, ¿cierto? O que un adulto no sepa software, no sepa manejar software. Es algo mucho más grave, tiene que ver con el tipo de ciudadano que tú estás creando, ¿cierto? Porque en general lo que ocurre con el ciudadano que no tienes estos elementos va a ser una persona que no va a poder reaccionar ante la realidad, no va a poder procesar la realidad. Eso es básicamente lo más importante, ¿ya?
Las personas que no tienen pensamiento crítico, pero sí tienen mucho pensamiento mágico, eh, tienden a crear enemigos, ¿cierto? Si tú mezclas el pensamiento mágico y la irresponsabilidad o problemas de ética, tú vas a tener conspiracionistas. El conspiracionismo es el resultado de mezclar todas estas falencias que yo he descrito anteriormente en el canal, o sea, sesgo de confirmación, ilusión de conocimiento, pensamiento mágico, ¿cierto? Cuando todo esto se mezcla, ¿cierto? Lo que ocurre es que una persona es capaz de generar conclusiones muy rápidas porque no sabe distinguir el conocimiento de información, ¿ya? Como yo dije anteriormente, está definido que el conocimiento es un saber justificado, ¿cierto? Entonces, cuando yo no me preocupo por eso, simplemente tomo información y la hago válida en mi cabeza, necesito crear esos monstruos, esos enemigos lejanos y muy poderosos, porque si no, eh, mucha de la culpa caería en mí, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la ciencia? ¿Cierto? La ciencia dice, nosotros somos culpables de muchas cosas. Entre comillas, entre paréntesis, la imagen que está ahí es de una película que se llama Idiocracy, que es una maravilla. Es muy chistosa, pero tiene un mensaje que cala hasta el fondo. O sea, dice que básicamente plantea que aquí a 500 años en el futuro los seres humanos se van a autodestruir porque se vuelven estúpidos. Eso es una imagen de la película. Eso es lo que va a ocurrir cuando los humanos sean tan estúpidos que no puedan hacer nada. ¿Ya? Eh, Totalmente recomendable. ¿Ya? Entonces, claro, la conspiración nos quita, entonces, culpa a nosotros. Entonces, cuando tú tienes estas personas que crean esto, ¿ya? Eh, en el fondo están buscando tratar de lidiar con la realidad, pero de una forma no justificada, ¿cierto? No tiene nada de justificación. Por eso son enemigos también de la justificación, de indagar o de que sean contrastados, o sea, contrastados con alguna información. Simplemente no la creen. Pero eso no es tanto el problema. El problema más complejo, como ya decía anteriormente, que el problema no es que los niños no sepan matemáticas, el problema es que tú creas un ciudadano que en el fondo no es capaz de lidiar con la realidad, ¿cierto? El problema es que estas personas no están dementes, como yo lo dije anteriormente, ¿ya? O sea, son personas cuerdas que solamente están ancladas a un sistema erróneo, que se puede demostrar que es erróneo. ¿Cómo se mezcla esta forma de pensar con la estupidez? Lo vamos a hablar en el siguiente episodio. Pero por ahora tenemos configurado un tipo de persona, ¿cierto? Que, como decía, no le gusta que lo cuestionen, ¿cierto? Que solo se crea monstruos en la cabeza, ¿cierto? Que no puede vencer, son muy lejanos, ¿cierto? Y lo cual le quitan culpa. Crea situaciones también en donde que le permiten controlar la ansiedad, ¿cierto? Porque no puede lidiar con la realidad, ¿cierto? En cambio, la ciencia sí puede lidiar con la realidad. El pensamiento científico, el pensamiento crítico dice, nosotros estamos en un problema y el problema es nuestro y el problema lo estamos creando nosotros. Tenemos que tomar medidas, ¿cierto? Así funciona la ciencia. Y la estupidez funciona de la otra forma. Ok, nos vemos en el siguiente episodio y que estén bien.